Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, otra cosa que comentar es agradecer a África que nos ha autorizado grabar la presentación. Sí, pero Javier, en vez de Chano, pues presenta tú algo y nos presentas, ¿no? O esta webinar, qué número es y estas cosas. Os voy a presentar a vosotras, pero luego ya la presentas tú, ¿de acuerdo? Perfecto, yo sí digo unas palabras de... La verdad que es un poquito lo que estaba comentando con anterioridad. Llevamos, esto debe ser ya la número 20 o 21 sesión que hemos comentado en este periodo, ¿no? Entonces es una de las iniciativas que hemos tenido desde el Colegio de Médicos como reacción a este golpe que hemos sufrido. Entonces, pues primeramente, pues hubo compañeros que estuvieron confinados, que tienen que estar ahí, que estuvieron aislados. Primeramente, si hay alguno de ellos que afortunadamente ya no hay, pues uno saludarlos, ¿no? Eso es lo primero. Dos, que recordar que desde el colegio hemos hecho una serie de iniciativas que fueron desde, uno, ponernos al día, no solamente ámbito de la ciencia, de lo que se trata de lo que es el virus también sus múltiples circunstancias que nos llevaron no solamente a nivel médico, sino alrededor, ¿no? Nosotros como profesionales, pues en tema de salud, tema también de compañeros que estaban en hospitales públicos, hospitales privados, que el efecto que fue totalmente diferente. Nos hemos puesto a ello. También hemos buscado ayuda psicológica, porque la verdad que al inicio, yo ahora esto parece que no ha pasado nada. Uno cuando ve ahora las terrazas, unos encima de las otras y las mesas juntándose. Pero hasta hace 2 meses o 3 meses, las caras que teníamos era totalmente diferente. Compañeros necesitaron apoyo psicológico. En definitiva, ahí estuvimos haciendo todo lo que hemos podido, ¿no? Apoyo psicológico a nuestros compañeros, hemos buscado también material para compañeros que no podían acceder al mismo, y entre ellos también estas iniciativas también, premios de investigación, de innovación, para evitar en lo posible que los pacientes que acudieran a los pacientes o verlos con total seguridad. Es decir, que ha habido una serie de intervenciones desde el colegio que yo creo que podemos estar satisfechos. Y entre ellas está el tema de las actualizaciones. Entonces, una vez pasado todo esto, pensábamos que era muy importante, y gracias a Marisa, que nos ha facilitado el enlace con África, pues ver cuáles son las bases o qué es la base o cuál es la base inmunológica justo para explicar todo lo que nos ha pasado. Y viene bien hacer una mirada hacia atrás, ¿no? Y con esto pues disponemos hoy de la conferenciante, que es extraordinaria, y que agradezco a Marisa, que va a hacer ya ahora su presentación para que inicie su charla. Marisa, cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, pues la verdad es que es un honor y es muy fácil hacer de telonera de África. África González Fernández, para los que no la conocéis todavía, ella nació en Madrid, pero diríamos que ya es gallega de adopción. Ella estudió medicina en la Universidad de Alcalá de Henares, donde además obtuvo el grado de doctor en medicina. Hizo la especialidad de inmunología vía MIR, un número impresionante del MIR, en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, y esa es la razón por la que yo tuve la suerte de conocerla, porque somos compañeros de promoción. Esto fue en el 1987 a 1991. África ya se distinguía por una inteligencia sobrenatural. Posteriormente a la residencia, justo acabó la residencia, ella tuvo el título de doctor, se marchó a Inglaterra, a Cambridge, donde estuvo unos 4 años haciendo investigación postdoctoral y estuvo en el laboratorio de biología molecular del premio Nobel César Milstein, que seguro que muchos de vosotros recordaréis, que fue el que obtuvo el premio Nobel de Medicina en el año 1964, justo por la investigación sobre la tecnología de los anticuerpos monoclonales. Básicamente gracias a él y a Colette, pues se pudieron fabricar los anticuerpos monoclonales que hoy se utilizan en muchas áreas de la medicina. Regresa a España en el año 1996 y ya pertenece a la Universidad de Vigo, primero profesor y posteriormente como catedrático, y es catedrático de inmunología de la Universidad de Vigo.
De hecho, gracias a ella se le hizo honoris causa en la Universidad de Vigo a César Birstein, ella fue la que actuó de madrina. Bueno, África lidera un grupo de investigación de muchas líneas, entre ellas respuesta inmunológica a las vacunas, nanomedicina, toxicidad e inmunogenicidad a los nanomateriales, y es por esto una de las razones por la que es muy interesante para nosotros que ella nos dé la webinar de esta tarde. Entre los años 2009 y 2019 ella fue la directora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Vigo, el CINBio, que es considerado como uno de los centros de excelencia de la Xunta de Galicia. Y desde el año 2016 hasta este año 2020, África es la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Es además miembro de la Real Academia de Farmacia de Galicia desde el año 2019 y en el año 2017, por esta personalidad y esta carrera meteórica, fue nominada al Premio de la Unión Europea de Mujer Innovadora. Bueno, como os podéis imaginar, África tiene muchísimas publicaciones, tiene más de 140 artículos en revistas de gran prestigio, como puede ser Nature o Nature Technology, Cell, etcétera, y muchos capítulos en libros de la especialidad. Ella ha desarrollado 4 patentes y es además copromotora del spin-off Nano Immunotech de la Universidad de Vigo. Bueno, yo creo que he resumido mucho su currículum para no quitarle tiempo a su presentación, pero yo diría que África es una persona emprendedora, es trabajadora incansable, es además madre de 2 hijos y sobre todo es una excelente comunicadora y divulgadora. De hecho, ella participa pues, en varios proyectos de divulgación a múltiples niveles. Uno es el programa EduMotiva de la Xunta de Galicia del año 2018, en el cual se recorrió los institutos de muchas de las 4 provincias gallegas y muchos de fuera de Galicia y fuera de España, muchos también en Portugal. Una de las experiencias muy ilusionantes fue que participó en el Día de las Letras Gallegas en un instituto de Vigo, que una profesora, que es Chus Pérez, amiga mía, está hoy creo que viendo también esta presentación, en el Instituto Altamar, donde formó parte de la fiesta de la celebración de las letras gallegas. Es también del grupo de referentes galegas. Y bueno, no sé qué más cosas decir, salvo que yo le agradezco que ha estado con problemas de salud últimamente. De hecho, nosotros ya la queríamos invitar hace varias semanas, pero no estaba con facilidad para incorporarse. De hecho, veréis que probablemente tenga que utilizar gafas de sol porque le molesta un poco la luz, pero ella está dispuesta a compartir con nosotros esta tarde. Te digo que África es una mujer inspiradora y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. África, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Marisa, por esta presentación, que se nota la amistad que tenemos y la verdad es que estoy abrumada. Yo espero que realmente, bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Creo que bueno, que es una oportunidad de que nos conozcamos más, que a veces estamos aquí mismo en Galicia y a veces mucha gente pues a lo mejor no nos conocemos y realmente pues es una pena que estando aquí no podamos estar más cerca, ¿no? Por otra parte, desde la Sociedad Española de Inmunología hemos intentado estar muy activos durante todo este periodo de la pandemia y yo ya finalicé la presidencia el pasado día 8. Y bueno, surgiendo con esta invitación, yo la verdad que estoy encantada de estar hoy aquí y bueno, pues espero que la charla os guste. La he titulado como Es hora de la inmunología y la idea es hacer un repaso de cómo funciona el sistema inmunitario y dar algunas pinceladas, porque ya sé que habéis tratado el tema del SARS en varios webinars y al final, pues cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, pues encantada si puedo contestarlo. Bueno, vamos a ver si las diapositivas se pasan bien.
Y clic sobre la pantalla Sí, y adelante. y adelante. Bueno, el sistema nervioso y el sistema inmunitario son los dos sistemas más complejos que existen, con miles de genes, y son los únicos dos sistemas que tienen memoria. Y esto es una de las características importantes de este sistema inmunitario. Ya hace algunos años, porque inicialmente se pensaba que la inmunidad se generaba frente a patógenos, pero una investigadora que se llama Polly Massinger identificó que hay también toda una serie de señales de peligro que también ponen en marcha el sistema inmunitario y que incluso la combinación de ambos, los patógenos y las señales de peligro, son los que en realidad ponen en marcha este sistema. Sin embargo, en el embarazo, por ejemplo, el feto, la microbiota, células muertas, dañadas o envejecidas que hay que eliminarlas diariamente, no tienen por qué inducir ninguna respuesta inmunitaria y, por tanto, el sistema inmune debería ser tolerante y estas células o estos elementos ser, digamos, invisibles al sistema inmune. El sistema inmunitario puede estar sometido al ataque de distintos potenciales patógenos y una cosa muy importante es que debe desarrollar una respuesta adecuada al patógeno que ha entrado. Esto es una de las cosas más importantes porque si la respuesta no es adecuada, podríamos tener, por ejemplo, frente a bacterias intracelulares, el desarrollo de muchísimos anticuerpos que no van a ser efectivos. Otra cosa que tienen en común el sistema nervioso y el sistema inmunitario es que nos identifican como individuo. En el caso del sistema inmune, las moléculas del propio complejo de histocompatibilidad de cada uno de nosotros son los que van a ser necesarios para poder identificar estos elementos extraños, pero siempre presentados por las moléculas de histocompatibilidad de un individuo. La inmunidad, desde el punto de vista más bien académico, porque en realidad funcionan y funcionan ayudándose y cooperando, se dividen en dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad específica. Hay muchos componentes dentro de la inmunidad innata. Tenemos pues, a los fagocitos, células dendríticas, células NK, tenemos también anticuerpos naturales y el complemento. Muchos patógenos, y es algo que también quería abordar hoy, tienen mecanismos de resistencia a la inmunidad innata. Sin embargo, tenemos una inmunidad, en el caso de los animales vertebrados, una inmunidad específica de respuesta más tardía, requiere días, semanas en desarrollarse, donde va a haber una cosa muy importante que es una expansión clonal, una proliferación de células. De forma que a partir de muy pocas células, de linfocitos B y de linfocitos T, al cabo de los días vamos al final a tener todo un conjunto de células capaces de reconocer el mismo elemento. Pueden ser anticuerpos, reconociendo pues, un elemento soluble, como puede ser un virus, o células efectoras que van a poder reconocer péptidos presentados por células presentadoras. La ventaja que tiene esta respuesta, primero, es que es una inmunidad específica. Segundo, es una inmunidad mucho más potente y que además puede generar memoria. El inicio de una respuesta frente a un virus tendría básicamente estos componentes. Por una parte, las células infectadas mandan señales a las células vecinas y lo hacen a través de unos factores que se llaman interferones de tipo 1, alfa y beta, y lo que van a hacer esas células vecinas es inhibir la síntesis proteica. Como el virus requiere del metabolismo celular, lo que van a hacer es inhibir esa replicación vírica. Por otra parte, tenemos otros conjuntos de células que son los fagocitos, como los polimorfonucleares, macrófagos y dendríticas, cuya función va a ser fundamentalmente destruir el virus. Y las células NK o linfocitos NK matan a células infectadas por virus o también células tumorales.
Bueno, con respecto a los interferones de tipo 1, como decía, los tipo alfa y los tipo beta, van a actuar sobre las células vecinas inhibiendo la replicación viral. Pero en este esquema que vemos en la parte inferior, esta respuesta del interferón debe ser muy temprana. Esta respuesta temprana va a hacer que la replicación viral disminuya mucho. Por tanto, la carga viral va a disminuir, dado que el número de células que se pueden potencialmente infectar va a ser menor. Y por tanto va a haber una inflamación regulada y una enfermedad pues leve. Si esta respuesta de interferón es más tardía, o incluso terapias que se pensaron en dar interferones, pero en personas que ya tenían desarrollado, por ejemplo, la enfermedad, pues lo que puede ocurrir es una respuesta ya disregulada y patología pulmonar como una respuesta relacionada con la inflamación. Por tanto, los interferones deben ser sobre todo en etapas muy tempranas. Otro aspecto son los macrófagos. Los macrófagos cada vez los estamos empezando a conocer mejor, cada vez se está empezando a complicar también más el tema, porque son células, digamos, se pueden adaptar a distintos estímulos. Por ejemplo, si hay estímulos como el lipopolisacárido, porque hay otras infecciones o determinadas citoquinas, el macrófago se puede diferenciar a un macrófago proinflamatorio que va a producir sobre todo citoquinas como la interleuquina 6 o la interleuquina 1. Sin embargo, para mecanismos de reparación o de antiinflamación, sobre todo con citoquinas que están presentes, sobre todo en las respuestas más de tipo Th2, se desarrollarían este tipo de macrófagos. Pero centrándonos en estos macrófagos proinflamatorios, son unos de los que se han implicado en uno de los mecanismos que aparecen sobre todo en los pacientes moderados y graves. Se puede detectar incluso en sangre y en suero, o sea, en suero circulante, que los pacientes con infecciones moderadas empiezan a tener niveles incrementados sobre todo de la interleuquina 6. También hay una disminución de los linfocitos, sobre todo también de las células tanto CD4 como CD8. Ahora veremos también qué ocurre con los linfocitos NK. Pero en el caso de los pacientes severos, el nivel de citoquinas es tan elevado que se conoce como tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas se ha observado también en otras situaciones y de hecho también ahora con la terapia CART, con linfocitos T quiméricos, también se ha observado la liberación muy importante de citoquinas. Entre ellas, la más importante inicialmente que se vio era la interleuquina 6, pero también se ha visto los niveles incrementados de la interleuquina 1, también del TNF, del GM-CSF, y por tanto se ha planteado la inmunoterapia con anticuerpos que puedan bloquear o bien el receptor de la interleuquina 6, la propia citoquina, o incluso inhibidores o bloqueantes de la interleuquina 1, con buenos resultados, y hay personas que realmente han salido de esta etapa de tormenta de citoquinas gracias al tratamiento con anticuerpos monoclonales. Los neutrófilos, el papel que tienen en respuestas antivirales no es importante, pero sí que se ha descrito, y de hecho muy recientemente, que podrían tener también un papel, una participación en la formación de trombos. Los neutrófilos, cuando se activan, si no son capaces de degradar intracelularmente todo lo que tienen, liberan unas redes que se llaman NETs, que son capaces de digamos, recoger alrededor de los... ¿Cómo que, Fran, que te caes? Estos NETs se unen a fibrina y se pueden unir también a patógenos. Y esto está implicado con la activación de la vía de la coagulación. Y lo mismo también los monocitos.
los monocitos activados, porque el endotelio está inflamado, pueden activar la vía de coagulación extrínseca. Entonces, es uno de los elementos que se han hablado de también la potencial participación en la formación de trombos, tanto de los neutrófilos como de los monocitos. Y no hay que olvidar también que puede haber sobreinfecciones por otros patógenos y que sobre todo el lipopolisacárido y otros componentes bacterianos van a tener efecto tanto en el endotelio como directamente activando neutrófilos y monocitos. Todo esto puede llevar a un proceso de sepsis y fallo multiorgánico. Con respecto a los linfocitos NK, su función en el caso de las respuestas antivirales se conoce porque cuando una célula está sana, manda señales para que la célula NK no mate a las células. La célula NK necesita un receptor activador que le da una señal positiva, pero también hay un receptor inhibidor que está continuamente parando a que esa célula NK no se active. Nuestras células sanas expresando moléculas de histocompatibilidad de clase 1 paran esta activación. Pero si esta célula diana está infectada por un virus, a veces se altera la expresión de las moléculas de histocompatibilidad y eso hace que la célula NK mande sus gránulos líticos a esta célula diana. Esta puede ser una célula infectada por un virus o también una célula tumoral. Bueno, ¿qué se sabe en los pacientes graves con COVID? Pues se ha visto un menor número de células T, un menor número de linfocitos CD8, un menor número de células NK, pero además estas células están exhaustas. Esto se hace a veces con marcadores de membrana, como el marcador NKG2A, que lo expresan tanto las células NK como las células CD8, que se incrementan cuando las células están exhaustas. ¿Y cómo podemos también verlo? Pues porque tienen menor capacidad de producir citoquinas, tienen menor capacidad de producir interferón, interleuquina 2 y también los gránulos, las granzimas o como veis también el TNF. Por tanto, en los pacientes graves hay una afectación importante tanto de los linfocitos CD8 como de las células NK. Hay un concepto muy reciente que se conoce como inmunidad entrenada. En inglés se conoce como trained immunity. Se ha descrito tanto para los linfocitos NK como para los macrófagos, pero el mecanismo es diferente. Pero básicamente sería lo que se muestra en esta diapositiva. Después de una infección inicial, que se produce una respuesta inicial baja, mediada por estas células. Si el individuo tiene una segunda infección en un tiempo relativamente corto, espaciado corto en el tiempo, la respuesta que se tiene es mayor. Esto es algo nuevo y novedoso, distinto a la memoria clásica que comentaré posteriormente. Lo que se ha visto es que la inmunidad entrenada en el caso de las células NK es por una expansión de células que reconocen a un determinado virus, pero sin embargo, en el caso de los macrófagos está asociado a cambios epigenéticos. ¿Esto qué significa? Pues cuando una célula está en reposo, su cromatina está totalmente condensada y su ADN está muy metilado. Sin embargo, si esa célula se activa, la cromatina se abre para que algunos de los genes empiecen a transcribirse y empieza a haber cambios ya en la metilación, empieza a haber puntos de menor metilación. Esto es para que pueda haber una transcripción. Si esta célula, este macrófago, vuelve a estado de reposo, la cromatina ya no vuelve exactamente al estado inicial, sino que queda como medianamente condensada y por tanto también medianamente acetilada. Si se reestimula ese macrófago, la cromatina se abre y el estado de metilación se incrementa. Esta inmunidad entrenada se ha descrito con algunas vacunas como la BCG, que se utilizaba para la tuberculosis, pero
que no es realmente muy eficaz para evitar la tuberculosis pulmonar, también algunos otros patógenos como las infecciones por cándida y también adyuvantes en determinadas vacunas. Y esto hace que se esté planteando el por qué no utilizar BCG para proteger contra el COVID. Con respecto a la respuesta inmune adaptativa o específica, aquí ya tendríamos a los linfocitos T4 o helper, a los linfocitos CD8 o citotóxicos, faltarían aquí los linfocitos T reguladores y tendríamos los linfocitos B. La diferencia entre los linfocitos CD4 y CD8 y las células B es que estos linfocitos T requieren que les presenten el antígeno para poder activarse. No pueden activarse directamente de elementos como podría ser un virus. Se conoce como restricción el que las células T, aquí tenemos a un linfocito T citotóxico, requieren obligatoriamente ver péptidos, además pequeños, presentados por moléculas de histocompatibilidad. Esta célula puede ser cualquiera, puede ser una célula infectada que está expresando esas moléculas de histocompatibilidad y le está presentando péptidos, por ejemplo, del virus a este linfocito T citotóxico. Sin embargo, los linfocitos T helper, su receptor tiene que ver péptidos presentados por moléculas de clase 2. Estas moléculas de clase 2 las van a expresar muy pocas células del organismo, las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, nada más. Por tanto, la activación de la célula T helper está muy restringida a qué célula le puede presentar estos péptidos. En este esquema hice un resumen, vamos a ver si podéis verlo en la siguiente diapositiva. Imaginemos que entra un virus. Puede entrar vía mucosa o rompiendo, por ejemplo, la piel. Y las células que se van a encontrar, puede haber macrófagos, puede haber otros tipos celulares. Las células dendríticas son inmaduras, pero después de internalizar los patógenos, van a adquirir una morfología que se parece mucho a las dendritas de las neuronas, van a madurar y además van a tener capacidad migratoria. Estas células dendríticas van a migrar a los ganglios linfáticos cercanos, donde van a presentar el péptido, aquí está más marcado en rojo, presentado por las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a las células helper. Se necesitan también unas señales coaccesorias que aquí están mostradas. Esta célula helper se activa y va a producir citoquinas como la interleuquina 2, que va a ser muy importante para las células T tóxicas. Las células T en realidad son precitotóxicas y a través de su receptor de membrana pueden ver el péptido presentado por moléculas, en este caso, de clase 1. Para una activación completa requieren de la interleuquina 2 de las células helper. Esta célula precitotóxica ahora ya sí que es capaz de convertirse en citotóxica y de migrar al tejido para matar a las células que estén infectadas. Esta muerte va a ser una muerte específica y solo va a matar a aquellas células que le estén presentando péptidos víricos. También hay una cooperación entre los linfocitos T y las células B. El linfocito B también presenta péptidos a estas células helper que las citocinas que produce hace que ese linfocito B produzca anticuerpos que ya van a viajar solubles y circulantes para poder eliminar o neutralizar el virus. De forma que aquí se resumiría lo que podría ser toda una respuesta inmunitaria con la participación muy importante de las células dendríticas, las helper, las citotóxicas, las células B y los anticuerpos. Por tanto, estas respuestas adaptativas realmente son respuestas complejas
el que participan muchos tipos celulares, tiene que haber una estrecha interacción entre las células dendríticas y los linfocitos para posteriormente desarrollar las células efectoras. Y hay distintos tipos de células efectoras. ¿Y de qué depende que se generen un tipo u otro? Bueno, pues fundamentalmente también las células helper son plásticas, son capaces de poder cambiar su fenotipo y su capacidad secretora, y dependiendo de las señales que reciben, dependiendo de si reciben señales mediadas por la interleuquina 12, pues va a hacer que este linfocito T helper 1 vaya dirigido sobre todo a patógenos intracelulares. En cambio, si tenemos citoquinas que le van a dirigir más hacia el TH2, tendremos sobre todo potenciación de la inmunidad humoral, produciendo sobre todo anticuerpos. Tenemos también a los linfocitos T helper 17, a los linfocitos T reguladores. Y estas citoquinas que ellos producen son los que verdaderamente van a ir modulando la respuesta, porque van a ir ayudando, por ejemplo, el interferón gamma a que un macrófago elimine los patógenos intracelulares o que un linfocito B produzca determinados anticuerpos. En el caso de las células T citotóxicas, sufren una expansión y una proliferación, como veíamos, gracias sobre todo a la interleuquina 2 de las células T, y suelen aparecer tarde, tarda durante bastantes días, aparece un pico, y durante varias semanas, durante el tiempo posinfección, ya bajan, se produce una contracción de esta expansión, muchas de ellas mueren por apoptosis, pero se pueden mantener como células de memoria durante muchos años. Entonces, si preguntamos para también intentar entender cómo hacer una vacuna, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la memoria inmunológica? Bueno, pues por una parte podríamos dejar la infección natural, el pasar la infección, o bien si tenemos vacunas frente a ese patógeno, pues intentar engañar al sistema inmunitario que vea elementos del patógeno, que eso puede ser o bien el patógeno atenuado o muerto, o subunidades o toxinas o DNA, RNA, péptidos, etcétera, pero la idea es que esta vacuna induzca una respuesta inmunitaria lo más parecida a lo que sería la respuesta frente al patógeno. Se sabe que las células T y B de memoria usualmente alcanzan su máximo al mes y pueden mantenerse durante largos periodos. Y es un poco lo que veíamos también en los linfocitos citotóxicos. Cuando una célula presentadora de antígeno, como la célula dendrítica, interacciona con una célula virgen, se produce una proliferación y una expansión, y esto también hay que controlarlo. Esta expansión está controlada sobre todo por las células T reguladoras, pero también por ellas mismas se produce una contracción y una eliminación de muchas de las células por apoptosis. Y las células de memoria las vamos a ir teniendo, y cuando vuelve de nuevo un estímulo antigénico, va a expandir esas células de memoria de nuevo. ¿Qué sabemos con respecto a la memoria de las células B? Necesitamos una generación que se conoce el centro germinal, que dura aproximadamente 21 días. Por tanto, ese es el tiempo para alcanzar habitualmente el pico máximo de producción de anticuerpos. Tenemos posibilidad de cambio de clase, de forma que tenemos linfocitos B que no solo producen anticuerpos de tipo IgM, que serían anticuerpos de respuestas primarias, sino también cambio de clase, IgG, IgA, IgE. Tenemos células de memoria. También, si analizáramos estos anticuerpos, encontraríamos mutaciones. Aparece por un proceso que se conoce de hipermutación somática. Hay pequeños cambios que aumentan la afinidad de estos anticuerpos, pero también se generan
plasmablastos de larga vida, que van a ir a distintos nichos, como a la médula ósea, a tejidos asociados a mucosa, como es el caso de la IgA, o en el bazo, donde vamos a tener mezclas de anticuerpos. Y esto hace que las respuestas primarias frente a las secundarias sean muy distintas. Mientras que en una respuesta primaria vamos a tener IgM y posteriormente aparece IgG y habitualmente pues, desaparece pronto, en respuestas secundarias la respuesta primaria IgM sigue siendo igual y sin embargo la respuesta de IgG es más rápida, de mayor magnitud y además se mantiene durante más tiempo. Incluso podría mantenerse durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos cuando ya están solubles? Bueno, los anticuerpos, si son neutralizantes, que no siempre lo son, tendrían la capacidad de impedir la entrada del virus en el interior de las células. También pueden formar inmunocomplejos, que esto va a favorecer la fagocitosis y la captación por parte de los fagocitos de estos inmunocomplejos. También los anticuerpos de tipo IgG, tipo IgM, sobre todo cuando estamos hablando de bacterias, activarían complemento y es uno de los mecanismos más importantes para la eliminación de bacterias extracelulares. Y también las células NK hacen un mecanismo de muerte que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpo. Es el anticuerpo el que le dice a qué célula dirigir los gránulos líticos. Aquí tenemos una célula infectada rodeada, por ejemplo, de un anticuerpo que está reconociendo elementos víricos en su membrana y las células NK tienen receptores para el FC de estos anticuerpos. Pero los anticuerpos también podrían generar problemas y de hecho es algo de lo que se ha visto en otras infecciones y también cuando se han intentado desarrollar vacunas. Y uno es que este receptor para el FC de los anticuerpos, que está sobre todo en la superficie de estas células de macrófagos, dendríticas y también células NK, al unir anticuerpos que están reconociendo el virus, lo que pueden hacer es incrementar la infección, incrementar el perfil proinflamatorio e incrementar la carga viral. Esto, como os decía, se vio en algunos casos de vacunas que se estaban haciendo experimentales frente al SARS y al MERS y también se ha visto en algunas infecciones como por ejemplo el caso del dengue. Hay otro concepto que es el pecado antigénico original, que esto se ha visto sobre todo en la gripe, es que cuando tenemos anticuerpos solubles, circulantes, porque por ejemplo pasamos la gripe el año pasado y tenemos anticuerpos circulantes que reconocen al antígeno o a una parte del antígeno, va a mandar una señal inhibidora al interior de la célula B virgen para que esta célula no se active. Entonces, aunque ella quisiera activarse frente a otro antígeno distinto, por ejemplo, del virus de la gripe de este año, esta célula B está inhibida. Este concepto no ocurre en las células de memoria, pero sí que ocurre en las células vírgenes. Por tanto, los anticuerpos solubles tienen este efecto de inhibición de las células B vírgenes. Bueno, ¿y qué sabemos con respecto a los anticuerpos en coronavirus? Pues hay que remontarse a algunos artículos clásicos del año 85, en el que hubo una serie de voluntarios que se les infectó con un coronavirus, concretamente el 229, y se analizaron respuestas en cuerpos de tipo IgG y de tipo IgA, y se vio que los niveles bajaban muy drásticamente ya a las 12 semanas y que ya aproximadamente a los 6 meses los niveles eran muy, muy bajos. Con la infección natural por coronavirus, en el mismo artículo, se ve que hay más variabilidad, hay algunas personas que mantienen los niveles de anticuerpos durante más tiempo, dependiendo del coronavirus que estudiaban,
pero estaban en torno a 6-12 meses. Este es el tiempo que más o menos se piensa que puede dar la protección por infección natural por coronavirus de los catarros comunes. ¿Y qué sabemos con los anticuerpos contra el SARS-CoV-2? Bueno, pues en un artículo que encontré con 338 pacientes, publicado recientemente en mayo, se ve que tanto los pacientes con enfermedad moderada, severa o crítica producen anticuerpos, sobre todo, como veis, de anticuerpos de tipo IgG en verde y en menor cantidad, pues anticuerpos de tipo IgM. Y estos anticuerpos se mantienen, al menos los estudios que hicieron fueron al menos hasta 48 días. Ha habido dos artículos más recientes, uno del Instituto Pasteur estudiando a 160 personas de staff hospitalario, en el que vieron que todos o prácticamente todas las personas, el 98% desarrollaron anticuerpos neutralizantes entre el 28 y 41 días después de los síntomas. Sin embargo, otro grupo americano, estudiando 39 pacientes, pero en este caso convalecientes de la enfermedad, estudiándolo a día 39, es decir, que podría ser semejante a lo encontrado por el grupo de Arnaud Fontanet, los datos son muy distintos. Vieron que no había anticuerpos en 33% de los casos, por debajo de 1.000 en 79 y con títulos altos solamente en un 1%. Sin embargo, en el texto ellos dicen que encontraron anticuerpos específicos frente a la región que une al receptor de la proteína S con potente actividad antiviral en todos los individuos testados. Ha habido muchos resultados contradictorios con respecto a los anticuerpos, pero ha habido muchísimos test distintos, también distintos antígenos, algunos incluso las casas comerciales no indican qué antígeno hay. No sabes si el antígeno es S, si es N, si es el RBD. Algunos test que se han vendido son muy posibles. También se han estudiado personas a distintos tiempos. Por tanto, se ha visto también casos de cross-reacción. Habría que intentar ir a los kits tipo ELISA o quimioluminiscencia que tienen muchísima más sensibilidad, aunque también hay que tener en cuenta que falta un referente internacional y por tanto se está trabajando sobre todo con diluciones con respecto al basal, porque todavía no hay valores referentes internacionales. También algunos se han analizado distintas clases de anticuerpos, unos miden IgM, otros inmunoglobulinas totales, otros IgA, y también se ha descrito cross-reacción con otros coronavirus. Ya en el año 85, en el artículo que comentaba anteriormente, se describe que puede haber una cross-reacción entre el coronavirus 229 y el OC43, dado que circulaban por esa época y los pacientes tenían anticuerpos que reconocían a ambos coronavirus. También en el año 2012, en uno de los brotes que hubo con el coronavirus EMC, también se vio que había cross-reacción entre este coronavirus y el del catarro común, que se publicó al año siguiente. Y este año también se han publicado que hay respuestas cross-reactivas de anticuerpos entre el SARS y infecciones previas. Hay un preprint en el que describen que estas respuestas irían dirigidas frente a la proteína S, que está aquí mostrada, y la mayoría serían no neutralizantes, es decir, reconocerían partes del virus, pero no realmente bloquearían la entrada con el AC2. Los ensayos que se hicieron fueron in vitro. Ha habido dos artículos muy interesantes, uno de ellos publicado en Cell, en el que se ha estudiado la cross-reacción de células T
contra coronavirus comunes y también frente al SARS-CoV-2. Estudiando una serie de pacientes, se vio que todos ellos, el 100%, tenían anticuerpos de tipo IgG frente a la proteína S, un 80% eran de tipo IgA, pero muy interesante es que encontraron en el 100% de ellos linfocitos CD4 positivos que reconocían tanto la proteína S como otras partes del virus. En el caso de los CD8 eran un 70% con péptidos de estas proteínas. Pero también personas no expuestas cogieron células que tenían congeladas de personas que tenían congeladas de los años 2015 al 2018, por tanto, previo a la pandemia del SARS, y vieron que el 50% de las células CD4 y un 20% de las células CD8 de estas personas que no estaban expuestas al SARS también reconocían elementos del virus. Ellos postulan, no lo pueden realmente afirmar, pero que seguramente coronavirus de la gripe común han podido activar a estas personas para desarrollar estos linfocitos reconociendo péptidos del coronavirus. Con respecto a los principales factores que afectan a la respuesta inmunitaria, como vemos, una de las importantes moléculas que van a presentar los péptidos son las moléculas de histocompatibilidad, que se heredan de padres a hijos. Por tanto, la genética es uno de los componentes fundamentales en la respuesta frente a cualquier patógeno. Las moléculas de histocompatibilidad median la mayor o menor susceptibilidad. También muchos otros receptores dentro de todos los genes, que se han descrito más de 8.000 genes que participan en la respuesta inmunitaria, por supuesto receptores de citoquinas, las propias citoquinas, etc. También el propio receptor de los virus pues pueden estar afectando a la respuesta inmunitaria. Otro aspecto es la edad, que voy a comentar brevemente, la inmunosenescencia, que haré ahora. El sexo, se ha visto que las mujeres desarrollan más anticuerpos y, por tanto, podrían estar más protegidas y tener una menor carga viral por el desarrollo de más anticuerpos, lo que pasa que también tiene como efectos secundarios o indeseables es que hay mayor autoinmunidad también en las mujeres. La exposición previa a coronavirus o vacunaciones, o en el caso de otros patógenos, pues una vacunación previa, y por supuesto la virulencia del propio patógeno y los mecanismos de evasión. Pero hay otros factores muy importantes, como es la nutrición. La malnutrición es una de las inmunodeficiencias secundarias más importantes, terapias con inmunosupresores, comorbilidades, como se ha visto con la hipertensión, la diabetes, etcétera, estados de inmunosupresión, obesidad, etcétera. En el caso de la inmunosenescencia en realidad no es tan solo un deterioro del sistema inmunitario, sino verdaderamente una desregulación. Es decir, hay cosas que funcionan alteradas, de forma anómala, pero no necesariamente que no responden. Hay menos células nuevas para realizar la función, hay menos niveles de anticuerpos, hay más componente proinflamatorio. Esto se observa también en enfermedades autoinmunes que suelen ir deteriorándose conforme incrementa la edad. Y esto lleva a una mayor susceptibilidad a infecciones, que pues la solución es una correcta vacunación en etapas jóvenes de la vida para que tengamos memoria a largo plazo. Intentar estimularlo con la vacunación, por ejemplo, para evitar neumonías o gripes, y también pues evitar las infecciones. Se sabe que el timo, que es donde se desarrollan los linfocitos T vírgenes, grande cuando nacemos, es un timo lleno de células y de muchísima
muchísima proliferación celular. Sin embargo, el timo va, a partir de la pubertad, va disminuyendo de tamaño, va fibrosándose y quedan solamente pequeños restos para la producción de células nuevas. Por tanto, en el repertorio de células de sangre periférica hay más células de memoria, pero sin embargo hay menos células naïf, nuevas. Esto también va a hacer que en las edades avanzadas sea más frecuente la reactivación de patógenos que lo hemos controlado muy bien durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, pues un niño que sufre varicela de pequeño, durante muchísimos años se ha controlado perfectamente el virus y en etapas de envejecimiento pues puede volver el herpes zóster. Y también se ha visto de forma experimental que los monocitos son menos eficientes y son más proinflamatorios. Se han hecho experimentos, por ejemplo, inyectando salino y inyectando y ver cómo son las respuestas de esos monocitos, y se ve que en el caso de las personas jóvenes, después de una inyección salina no ocurre nada, y sin embargo cuando se inyecta pues un patógeno o una vacuna es donde hay respuesta. Sin embargo, en los pacientes mayores, simplemente la inyección de salino puede dar una respuesta muy proinflamatoria y, sin embargo, cuando se inocula la vacuna, la respuesta es anómala. Por tanto, las células no son exactamente iguales en la etapa de senescencia. Otro aspecto también importante y que a veces no se habla son los mecanismos de evasión de los patógenos y es uno de los aspectos que hay que tener también en cuenta. Uno de ellos es la variación antigénica. Tenemos, por ejemplo, muchísimos serotipos distintos del Streptococcus pneumoniae y, por ejemplo, si nuestro sistema inmunitario desarrolla anticuerpos frente al A, estos anticuerpos, si esta varía y ahora aparece el B, pues estos anticuerpos van a ser ineficaces. Empezamos a desarrollar anticuerpos anti-B y si vuelve continuamente, pues al final hay un agotamiento y un cambio continuo de los antígenos. Otras veces son mutaciones puntuales. Es el caso que se muestra aquí, por ejemplo, de la gripe con la proteína hemaglutinina. Si el año pasado desarrollamos anticuerpos frente a esta proteína y este año hay alguna mutación puntual, podemos perder algunos de los anticuerpos, podemos perder algunos de estos que ven la zona naranja, pero algunos de los otros anticuerpos se siguen manteniendo. Más complejo es cuando hay recombinaciones entre virus, que es cuando aparecen pandemias como en el caso de la gripe, o cuando hay virus completamente nuevos, de forma que los anticuerpos que teníamos, por ejemplo, frente a la hemaglutinina de ese virus de la gripe, se pierden completamente al aparecer pues, elementos totalmente nuevos del patógeno. También variación de los antígenos, esto suele darse más en parásitos como por ejemplo los tripanosomas, que inactivan determinados genes y en un determinado momento deciden utilizar uno y expresarlo. Y previamente no lo habíamos visto, por tanto es un antígeno completamente nuevo. Y otro aspecto es la latencia viral. Esto se ha visto pues, con el caso del herpes. La infección del herpes en las células puede migrar a través de las terminaciones nerviosas, quedar acantonado en esas terminaciones y cuando el sistema inmunitario está debilitado por situaciones de estrés o por otro tipo de enfermedades, el virus migra de nuevo para producir de nuevo la infección. Y hay toda otra serie de mecanismos de evasión que van a inhibir el sistema inmunitario, que van a afectar sobre todo a la inmunidad innata. Veíamos los macrófagos, el complemento, la inhibición de la fagocitosis, los interferones, también la evasión de la IgA en mucosas, pero muchos de los mecanismos de evasión van a actuar sobre el sistema inmunitario innato.
Y quería ahora comentar brevemente qué es lo que deberíamos de hacer para tener la vacuna perfecta. Bueno, pues la vacuna perfecta va a depender de a quién le preguntemos. Si preguntamos a un inmunólogo, pues tiene que activar adecuadamente el sistema inmunitario. Por supuesto, tiene que ser segura, pero tiene que proteger, no activar el sistema inmune, como muchos de los estudios que ahora estamos viendo en modelos animales, que estamos viendo pues, que producen anticuerpos o producen linfocitos, no, sino que tiene que proteger de la infección, tiene que ser protectiva. Y si puede producir memoria de larga duración, pues mejor que mejor. Pero lo importante es que sea segura y que sea protectiva. Si preguntamos al paciente, pues seguramente querrá que no sufrir dolor, que no sea inyectable, que no tenga efectos secundarios y pues para varios patógenos ya en una sola inyección. Y si pudiéramos tener algún universal que nos cubriera para la gripe, para todos los coronavirus y para este SARS, pues perfecto, ¿no? Si preguntáramos a los gobiernos, pues nos diríamos, ellos querrían que la vacuna fuera barata, de fácil distribución, y para la sociedad lo que debemos de intentar conseguir es la erradicación global. Y nunca más que ahora nos hemos dado cuenta de que de todas las vacunas que hemos desarrollado, solo hemos erradicado la viruela de todo el mundo. Estamos muy cerca de la polio, pero estamos muy lejos de muchos otros patógenos que llevamos muchísimos años vacunando. Desde el punto de vista inmunitario, se pueden clasificar 4 niveles de respuesta inmunitaria. La mejor respuesta inmune la va a dar siempre un patógeno más semejante al patógeno original, lo que sería un patógeno atenuado. Esto nos va a proporcionar respuestas humorales, memoria de célula B, anticuerpos, respuestas celulares, helper, memoria tanto helper como citotóxica. ¿Por qué necesitamos a ese patógeno atenuado? Porque se necesita la presentación de péptidos del interior del citoplasma a las células T citotóxicas. Por tanto, necesitamos que se simule lo más semejante a la infección. Si el patógeno está muerto, podemos conseguir el resto de respuestas humorales o celulares, pero no vamos a tener memoria de células citotóxicas. También si el antígeno no persiste, si desaparece muy pronto, pues perderemos los anticuerpos. Y si utilizamos solo antígenos internos, solo péptidos que sean reconocidos por las células T, tendremos células T, pero sin embargo no tendremos ni anticuerpos ni células B de memoria. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta cuando se está hablando y pensando en posibles vacunas. También a una vacuna le podemos añadir cosas que mejoran la respuesta, y es lo que se conoce como adyuvantes, que son sustancias que incrementan la respuesta. El efecto de algunos de los adyuvantes es simplemente que se precipite el antígeno en una zona y que quede durante más tiempo ahí depositado para que puedan llegar las dendríticas, los macrófagos a la zona. Es lo que se conoce como el efecto de Pott. La mayoría de las vacunas que se inyectan por vía intramuscular o por vía subcutánea utilizan un adyuvante que se conoce como alum y el efecto que tiene es este efecto fundamentalmente de Pott. Pero también podemos tener adyuvantes que activen directamente a las células presentadoras de antígeno. O bien a través de receptores en la superficie, como son los Toll-like receptors o receptores intracelulares. También pueden activar una proteína intracelular que en conjunto se conoce como inflamasoma, que va a mediar la liberación de interleuquina 1, y también pueden ayudar a la presentación antigénica. Por tanto, los adyuvantes, y a veces tienen
varios efectos. Por ejemplo, el MF59, además de efecto de POD, pues también ayuda a la presentación de antígeno. Y esto es lo que se suele ayudar a añadir también a las vacunas, o bien estos adyuvantes para que los fagocitos reconozcan mejor, produzcan citoquinas y realmente dirijan la respuesta hacia uno u otro lado. Entonces, si queremos hacer una vacuna para el SARS-CoV-2, primero tenemos que ver qué antígeno vamos a utilizar. Si vamos a utilizar el patógeno completo, atenuado, muerto o coronavirus parecidos, subunidades del patógeno o varias combinaciones, proteínas, péptidos, el propio RNA del patógeno, partículas parecidas a los virus, lo que se llaman virus-like particles, DNA, etc. Y esto es muy importante para ver el tipo de respuesta que se va a conseguir. La mayor parte de las vacunas que estamos acostumbrados y que conocemos utilizan patógenos completos, atenuados o muertos. Algunos los tenemos de subunidades y algunos también los tenemos de proteínas recombinantes, como por ejemplo el de la hepatitis B, ¿no? con el antígeno de superficie. Y tenemos algunos también con virus-like particles. Pero de otras de otro tipo de vacunas hay menos experiencia. Tenemos que ver también qué tipo de respuesta inmunitaria queremos. Si queremos sobre todo anticuerpos, la respuesta que tenemos que generar es sobre todo de tipo TH2. Pero si queremos también ayuda de las células T citotóxicas, pues deberíamos de tener también TH1. Y los adyuvantes pueden ayudar a dirigir esas respuestas, tanto a TH1 como hacia TH2. ¿Y qué otros componentes, qué componentes deberían incluirse en una vacuna frente al SARS-CoV-2? Bueno, pues la mayor parte de las vacunas que se están haciendo utilizando proteínas emplean la proteína S, la proteína de la espícula, sobre todo en la región de unión al receptor AC2. Sin embargo, este artículo en Cell decía, ¿por qué no incluir también otros componentes? Porque hemos visto que tanto los linfocitos CD4 como las células CD8 son capaces de reconocer estas estructuras del virus. ¿Por qué emplear solamente la región S? Bueno, pues esto es algo que habrá que pensar. Por otra parte, hemos visto que los linfocitos T citotóxicos solo se activan cuando ven péptidos presentados por las moléculas de clase 1. Pues hay un investigador español, Antonio Rivas, que ha publicado la predicción de qué péptidos se van a poder presentar mejor asociados a los alelos que tienen de moléculas de clase 1. Y por tanto es también importante conocer qué tipo de péptidos pueden reconocer y asociarse a esas moléculas. Y otro aspecto es la activación de la memoria entrenada y clásica. De la memoria clásica que tendríamos aquí a los linfocitos T, bueno, pues podríamos tener también ayuda de esa memoria entrenada de las células NK y de los macrófagos, mediante una vacuna que pudiera potenciar tanto esa memoria entrenada como la parte clásica. Surge también el tema del COVID la utilización de inmunoterapia, la utilización de distintos elementos para modular y modificar el sistema inmunitario. Uno de los primeros fue la tormenta de citoquinas que he comentado previamente, en el que una detección precoz de las citocinas elevadas puede ayudar a ver que la persona está entrando en moderada o grave y iniciar una terapia de anticuerpos o bien frente al receptor de la interleuquina 6 o de la propia citoquina o bloqueo de otras citocinas. Hay ahora mismo ensayos clínicos con bloqueo de estos componentes. También surge de nuevo la idea de la sueroterapia, una terapia clásica de finales del siglo
ya del siglo XIX, de terapia con plasma de convalecientes, que inicialmente se hacía con sueros de animales inmunizados con toxina tetánica y difterica, que la iniciaron Berin y Kitasato, estudiando cómo se desarrollaban esos anticuerpos, esas antitoxinas en el suero y que eran posible transferir. Bueno, pues surge la posibilidad de hacer terapia con plasma de convalecientes o también con suero hiperinmune. Hay algunos ensayos en marcha utilizando terapia con plasma de convalecientes. Algunos artículos iniciales procedentes de China indicaban que podía tener tenía buena evolución. Hay otros trabajos que no indican tanto esto, pero habrá que esperar a la finalización de esos ensayos. También se están desarrollando anticuerpos monoclonales dirigidos fundamentalmente para bloquear la zona neutralizante del virus, o bien combinaciones de distintos anticuerpos. Hay ahora mismo una carrera por varias empresas y también grupos de investigación y seguramente estos anticuerpos monoclonales podrían ser utilizados tanto como terapia para disminuir la carga viral y entrada de virus, pero también como terapia preventiva en personal vulnerable. Los anticuerpos duran 21 días y podría ser una terapia que podría ser eficaz. De hecho, terapia frente a agentes infecciosos, no frente a virus, pero sí frente a toxinas, ya existe. Hay un anticuerpo monoclonal frente al anthrax y también hay otro frente a la toxina del Clostridium difficile. Y por último, pues quedarían las vacunas, en el que por el ratio de infección que tiene el SARS, estaríamos en torno a un 60 o un 70% de personas que deberían de estar protegidas para, digamos, tener un control de la pandemia. Y ya por último, quería comentar algo, qué papel juega el receptor AC2 y si tiene algo que ver también con el sistema inmunitario. El receptor, que seguramente lo habéis visto también en webinars previos, es el receptor por donde interactúa y entra el virus, ayudado también de otros componentes, como es el TNP22 y otros elementos. El AC2 es una enzima que transforma la angiotensina y la deja en 9 aminoácidos. Este AC2 también actúa sobre la angiotensina 2, dejándolo en 7 aminoácidos. Estos dos, la angiotensina 1,9 y la angiotensina 1, actuando sobre determinados receptores, tiene un componente muy importante antiinflamatorio. Sin embargo, la angiotensina 2, actuando sobre este receptor, tiene una función fundamentalmente proinflamatoria. Está presente en muchas células, incluidas también los leucocitos. Sin embargo, el AT2 se expresa muy alto en etapa fetal y disminuye tras el nacimiento. Esta podría ser una de las razones por la que los niños tienen un componente mucho menos proinflamatorio y que además tienen muchos más receptores de este tipo. De forma que este balance o este desbalance entre lo que debe de hacer AC2 pasando esta angiotensina 1,9 o esta angiotensina 2 o 1,7, hace que este estado de equilibrio en el que tenemos una situación de vasoconstricción por aquí, mediado por el receptor 1, y de vasodilatación por el receptor 2 y por otros, la pérdida de AC2 hace que se dirija sobre todo a este estado de inflamación, vasoconstricción, etc. Y por tanto, la propia infección por el SARS-CoV-2, por una parte vamos a tener la respuesta antiviral del sistema inmunitario, pero también el sistema renina-angiotensina va a haber un ratio ECA y ECA2 incrementado que por sí solo aumentan las prostaglandinas y por tanto la permeabilidad vascular,
aumentan las moléculas de adhesión, aumenta la actividad procoagulante, aumenta el factor de crecimiento epidérmico vascular y efectivas de oxígeno. También la proteína C reactiva incrementa los niveles de ATR1 en los vasos y también se liberan citocinas proinflamatorias por la propia movilización de este sistema renina-angiotensina. Por tanto, todo esto, tanto esta movilización del sistema renina-angiotensina como la respuesta antiviral, es lo que se pone en marcha en la infección por el SARS-CoV-2. Y esto era lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna pregunta de la presentación. Muchas gracias, África, por esta fantástica presentación. Y pues sí, han salido algunas preguntas en el chat que tenemos. Una de ellas, Silvia Rodríguez, quiere preguntarte ¿cómo ves tú el papel de los hipercontagiadores? Que es una evidencia clínica que en ocasiones hay una persona que de forma insospechada puede contagiar a muchas otras y al contrario, también hay a veces alguien infectado que en una familia de muchos miembros no contagia a nadie. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que ahí habría que estudiar bien, digamos, la carga viral de las distintas personas. El tema de que tenga o no síntomas puede estar asociado a muchos componentes, como podemos ver la base genética, la previa exposición o croreacción con otros coronavirus, el tema de tener más o menos anticuerpos. Hay toda una serie de factores que hace que una persona pueda tener mayor o menor carga viral. Y seguramente estos hipercontagiadores son personas que mantienen el virus, pero ellos no tienen prácticamente síntomas, pero sí que son capaces de distribuir ese virus. También se da el caso de personas que mantienen el virus, incluso también con síntomas, durante muchísimo tiempo. Se ha visto también que el tracto digestivo puede ser un reservorio muy importante de mantenimiento de ese virus durante largo tiempo. No sé si se ha hecho algún estudio en concreto de esta comunicación de tracto respiratorio, tracto digestivo, para intentar entender estas personas que se mantienen durante tanto tiempo, digamos, infectadas con el virus. No conozco estudios, digamos, en concreto con esto, pero desde luego que el tracto digestivo es un reservorio y que parece que puede mantenerse durante más tiempo incluso que en el tracto respiratorio, pues ahí habría que tener también eso, mucho cuidado, pues también con el control de la higiene, etcétera. Y a lo mejor también hacer estudios en otro, no solo en el tracto respiratorio. Gracias, África. ¿Hay alguna otra pregunta que ha surgido en varios? Uno de ellos es Javier de Toro, que comenta sobre lo que ya has dicho algo de la gripe. ¿Crees que ha influido el estado vacunal en una mayor o menor gravedad la presentación de la COVID? Si pensamos que la vacuna de la gripe pudiera haber inducido algo de esta memoria entrenada, pues podríamos decir que a lo mejor podía haber habido personas de alguna forma ciertamente protegidas o bien por la vacuna de la gripe o bien por otras infecciones de catarro común o de adenovirus o rinovirus que haya podido haber durante el invierno. Realmente esto es difícil de demostrar y, como mostraba con este artículo de Cell, incluso la croreacción con los otros coronavirus previos, pues hay que demostrarlo, ¿no? Esto solamente se podrá hacer estudios de cara al futuro, pero retroactivamente ahora mismo es muy difícil saber si una persona que pasó la gripe ha quedado más o menos protegido frente al SARS. Realmente es muy difícil de estudiar. Es cierto que croreacción entre distintos virus es más difícil.
Por tanto, yo me esperaría más que hubiera croreacción de los propios del coronavirus del catarro común. Gracias, África, por esta aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Joaquín Martín hace un comentario y dice, aparte de felicitarte, tienes muchas felicitaciones, por cierto, aquí en el chat, que la COVID-19 comparte características con la preeclampsia. ¿Ves algo que puede explicarlo? ¿Cuál es tu impresión? Hipertensión del embarazo. Yo tuve una preeclampsia con mi primer embarazo. Vamos a ver, la enfermedad por el COVID, lo primero es que el 85% de las personas, digamos, es asintomática o muy leve, ¿no? Tiene, pues sobre todo, tos, dolor de cabeza y poco más. Cuando ya estamos hablando de los casos moderados y graves, ya entran otros componentes, que por eso aquí también quería poner lo del sistema renina-angiotensina, porque mucho se estaba relacionando solo con el sistema inmunitario y no es cierto. No lo digo solo yo, ya están saliendo también trabajos y artículos en el que se está viendo que el propio receptor del virus y este ratio alterado del ECA y el ECA2 puede estar haciendo también, digamos, un papel muy importante, tanto procoagulante, proinflamatorio, etc. En el caso de la preeclampsia está más asociada a una alteración en los vasos de la placenta y procesos sobre todo de hipertensión en la madre de forma muy importante, que intenta, yo creo, que compensar para poder llevar más sangre al feto, ¿no? A través de la placenta. Y en ocasiones, bueno, pues esa preeclampsia puede llevar a una eclampsia y tener realmente muchísimos problemas. Si esta actividad procoagulante es igual a la que se encuentra en la preeclampsia, yo no he visto muchos estudios. Hay gente que está dando más que se parecía a un síndrome antifosfolipídico, otros más a un tema de coagulación intravascular diseminada, pero claramente hay actividad procoagulante que puede estar mediada por distintos aspectos, tanto por el sistema renina-angiotensina, lo que veíamos de los monocitos y de los neutrófilos, y también de la propia movilización de todo el sistema de la coagulación. Que sea igual o no a la preeclampsia lo desconozco, pero mecanismos que pudieran participar, pues es posible. Gracias. Tenemos algún minuto más para alguna pregunta. Están también surgiendo comentarios de cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunológico para estar preparados para un posible rebrote. ¿Alguna idea? Nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología, que si queréis también podéis entrar en nuestra web de la Sociedad Española, pues hicimos unas infografías un poco pues también apoyando de cómo podríamos mejorar el sistema inmunitario. Básicamente una nutrición adecuada, variada, sin necesidad de ningún suplemento adicional en una persona que esté sana. Hay que hacer ejercicio moderado. Se ha visto que el poco ejercicio y el ejercicio muy intenso, hay varias publicaciones que indican que hay una disminución del sistema inmunitario. Se ha visto también que muchas personas, sobre todo también ancianas, tienen déficit de oligoelementos, como puede ser el zinc, también la vitamina D, pero ojo, la vitamina D puede ser inmunosupresora, pero también inmunopotenciadora. Hay que tener también cuidado con las cantidades. Una vida con poco estrés, una vida sana, pues eso, ejercicio moderado, no tomar alcohol, no fumar, y una dieta lo más variada posible es, yo creo que lo mejor
que puede tener el sistema inmunitario. Todos los añadidos y elementos, sobre todo hay estudios, pero relacionados con personas que tienen determinadas patologías y que requieren pues, de una administración añadida, pues a lo mejor esto de algún oligoelemento, de alguna vitamina en concreto, pero si no, una vida pues eso, sana, sin tabaco, sin alcohol y con una nutrición adecuada y ejercicio moderado. Otra pregunta, César Bonome nos pregunta que hay muchos pacientes que han sido infectados y que están desarrollando una enfermedad pulmonar intersticial crónica y que pueden acabar en una fibrosis pulmonar severa. ¿Hay alguna explicación desde el punto de vista inmunitario a este tipo de respuesta y con secuelas? Bueno, la fibrosis es un mecanismo de reparación que tenemos en el organismo, y cuando hay un proceso inflamatorio muy importante y se intenta reparar, habitualmente el proceso acaba con fibrosis. No solo ocurre en pulmón, ocurre si tenemos una infección hepática, pues al final acabamos con una fibrosis hepática. Si tenemos diálisis peritoneal y esa membrana al final se daña, acabamos con una fibrosis peritoneal. Es un mecanismo de reparación que al final se vuelve en nuestra contra, porque al final hay un deterioro, en este caso sobre todo el pulmón, de su trabajo habitual, que es el intercambio gaseoso, ¿no? Y lo mismo ocurre con otros sitios. En la fibrosis se sabe que participa el sistema inmunitario, pero participan otros tipos celulares, y también hay una transformación plástica de los macrófagos. De hecho, se piensa que algunos macrófagos se pueden transformar en miofibroblastos, pero eso es un mecanismo general. Para evitarlo, se están trabajando con fármacos antifibróticos, pero realmente es un proceso complicado de parar, porque forma parte de la fisiología normal, como de una curación de una herida, ¿no? Nuestro organismo está preparado para que en cuanto haya una herida intentar taponarla, cerrarla y bloquearla. Eso es una de las máximas de nuestra individualidad. Y entonces ese mecanismo de reparación junto con la fibrosis al final son las dos caras de la moneda, que al final una de ellas pues lleva a un deterioro realmente del órgano, el que sea, en este caso el pulmón. Otra pregunta que surge en relación a la fisiopatología y dudas y controversias que ha habido con fármacos en concreto, es una pregunta también de Javier del Toro. ¿Qué opinas de la discrepancia con los IECAS, mantenerlos o no, y la hidroxicloroquina, eficacia, mantenerla o no, con todas las controversias que ha habido? ¿Tienes alguna idea? ¿El primer fármaco que decías, perdona, Marisa? De los IECA. Los IECAS. Para la hipertensión. Antihipertensivos. Sí. Los inhibidores del sistema adrenal-angiotensina, aldosterona. Algunas publicaciones que he visto de los antihipertensivos han dicho que no había mayor riesgo en los pacientes que los estaban tomando, y se dijeron que se mantuvieran en los pacientes. Realmente no he visto mucho más con respecto a los antihipertensivos. Con respecto a la hidroxicloroquina, sí, porque he formado parte del grupo de trabajo con la EMS para ver los fármacos que se podían, digamos, recomendar o no a los pacientes. En el caso de la hidroxicloroquina hubo mucho debate, sobre todo cuando salió la publicación de Lancet inicial, en el que se había hecho un estudio masivo de 19.000 pacientes, pero desde el punto de vista de un ordenador, analizando todos los datos
pero sin ponderar inicialmente la gravedad. Y podía darse el caso de que las personas más graves eran las que les estuvieran dando hidroxicloroquina y no viceversa, ¿no? Todo eso creó muchísima polémica. Sabéis que 3 autores se retractaron del artículo, posteriormente Lancet también lo retiró, y esos mismos 3 autores habían participado también en otro trabajo relacionado con enfermedad o patología cardiovascular. Y esos mismos 3 autores también se retractaron de ese otro artículo, creo que era del New England. Bueno, a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud decide parar inicialmente los ensayos clínicos para hidroxicloroquina, y nosotros en la EMS inicialmente planteamos las dudas que había, sobre todo en el trabajo de Lancet, y que creíamos que se debía esperar a ver cómo finalizaban los ensayos clínicos en marcha con grupos controlados, randomizados, doble ciego, etc. Los últimos estudios que han salido de hidroxicloroquina parecen indicar que no mejorarían, por lo menos por una parte como preventivos, porque había 2 tipos de estudios. Uno, un estudio como preventivo, y yo lo que he conocido es que los datos es que parece ser que como preventivo no es eficaz, y también hay bastantes dudas con respecto a su utilización como verdaderamente disminuyendo la gravedad de los síntomas. Por tanto, esto es un poco lo que puedo decir de la hidroxicloroquina. Supongo que otros ensayos, no sé si otros ensayos clínicos los han parado o no. Sé que en Francia tenían también, habían parado los ensayos, y los datos que hay es que actualmente realmente no hay ningún fármaco eficaz para el COVID-19. También hay que tener en cuenta que hay muchos países que el único fármaco que tienen es la hidroxicloroquina, y no tienen acceso, por ejemplo, al remdesivir, que ha mostrado algo también de eficacia, sobre todo disminución en el número de días de hospitalización y también de cierta gravedad, ¿no? Entonces, bueno, no sé si también por ahí ha sido el querer mantener la hidroxicloroquina por tener algo para ofrecer en otros países, no lo sé. No, seguramente que a lo mejor de esto tenéis vosotros más información que yo. Otra pregunta que surge aquí, África, es que ya comentaste algunos aspectos de esto, que es que cómo se explica que diferentes presentaciones en poblaciones en teoría semejantes, por ejemplo, residencias de ancianos con PCRs positivas, pues unos finalizan en el hospital con cuadros muy graves y otros asintomáticos o paucisintomáticos. ¿Alguna explicación? Sí, bueno, yo creo un poco lo que comentaba, que hay muchos componentes. Uno, la propia genética del individuo, previas exposiciones, cómo está su sistema inmunitario desde el punto de vista senescente, cómo está su nutrición. Estamos hablando de muchas personas en residencias, pues eran personas que requerían de muchos cuidados, eran grandes dependientes en algunos casos. Por otra parte, bueno, pues también la carga viral, el tiempo de actuación, y hay todo un conjunto de cosas que pueden explicar la distinta presentación. Hay también dentro de la propia inmunosenescencia se han encontrado, por ejemplo, personas centenarias, lo llaman los supercentenarios, que curiosamente tienen linfocitos CD4 y linfocitos CD8 altos, y que incluso tienen funciones que pueden actuar tanto de un tipo como de otro. Bueno, pues hay casos de este tipo, de personas que tienen un sistema inmunitario muy bueno, incluso con edades muy avanzadas. Pues creo que ya no hay más preguntas, voy a hacer la mía. Muy bien. La mía que va a ser muy fácil. Es
¿Qué sensación tienes de qué es lo que va a llegar antes para tratamiento? Monoclonales antivirales, porque en teoría esto parece que podría ser más sencillo de producir, o que sea más útil transferencia de plasma de pacientes infectados. ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista práctico? ¿Qué nos va a ayudar más en el futuro inmediato? A ver, yo de esas 4 cosas que ponía, ¿no? Bueno, el tema de los antivirales, realmente, como todos sabéis, el desarrollar un fármaco lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Un fármaco desde el comienzo lleva muchísimos años. Las farmacéuticas a veces empiezan con 1000 productos y al final acaban después de 10, 15 años con uno, ¿no? Y luego tienen otros 10 años para poder desarrollar la patente que le ha durado 20 años. Entonces, el desarrollar un fármaco nuevo no es trivial. Es cierto que de este virus conocemos mucho, que es un virus de tipo RNA, pero realmente no es fácil tener un antiviral de un día para otro. Con respecto a la transferencia de plasma, esto es algo como ensayos ya se está haciendo. De hecho, en España, un proyecto del Instituto de Salud Carlos III a la Clínica Puerta de Hierro, en concreto, donde hicimos nosotros la residencia, pues tanto hematología como inmunología, el doctor Carlos Vilches están participando y fueron pues un poco de los pioneros en el tema de la utilización de esta transferencia de plasma y bueno, pues veremos un poco los resultados que se va obteniendo con respecto a esta transferencia. Esto es algo que se puede hacer muy rápido, pero que ver verdaderamente el beneficio y cuántas personas a partir de un plasma pues se pueden beneficiar. Hay otras empresas que están trabajando con suero hiperinmune, es decir, concentrando los anticuerpos que pudieran tener esa mayor capacidad neutralizante, y yo le veo bastante más futuro a los anticuerpos monoclonales dirigidos y que ya tienen capacidad neutralizante, es decir, ya sabemos dónde reconocen al virus. Se pueden utilizar incluso combinados, no solamente uno, sino que se pudieran utilizar 2 o 3 de forma combinada. Y conocemos muy bien ya el manejo de los monoclonales. Sabemos la que se puede dar, sabemos que duran 21 días, sabemos que podemos dar ese anticuerpo con bastante seguridad. ¿Por qué? Porque conocemos ya para otras terapias, para la autoinmunidad, para la degeneración macular, para la alergia, para el cáncer, ya sabemos mejor manejar los anticuerpos. Y de hecho ahora pues hay varios grupos trabajando, ya se han diseñado anticuerpos totalmente humanos, no humanizados, humanos completamente frente al SARS. Y ya hay varias empresas que están incluso haciendo alianzas entre ellas para ponerlos muy pronto y ya han iniciado los ensayos clínicos. Y con respecto a las vacunas, hay por una parte, tengo que decir, la parte positiva y luego pues una parte más negativa. La parte positiva es que yo creo que nunca antes, frente a un patógeno, se había puesto tantísima gente al unísono a trabajar. Y estamos hablando de, dicen, 100 y pico vacunas. 100 y pico son las que están registradas, pero hay muchos grupos de investigación que están intentando hacer su propia vacuna. ¿Cuántas de ellas llegarán? A lo mejor no va a haber una sola, a lo mejor va a haber varias. A lo mejor unas protegen más, otras protegen menos. Bueno, pero hay un problema también. Primero, no se puede hacer una vacuna rápido, porque la vacuna tiene que demostrar también lo que decíamos antes de la seguridad y su capacidad de protección. Cuando se trabajó con el SARS y con el MERS, las vacunas que se intentaron tenían ese efecto de los problemas que yo decía, de que los anticuerpos infectaban más a las personas. Se producía ese fenómeno de enhancement mediado por los anticuerpos. Esto es lo que no podemos. No podemos hacer que una vacuna que se pone en personas sanas para protegerlas, que realmente tengan un incremento de infección. Por tanto, esto es algo que hay que controlar y que hay que cuidar mucho. Por otro, los anticuerpos no es la única vía de proteger. Por eso yo también un poco insistía en la presentación
que los anticuerpos nos van a bloquear, efectivamente, nos van a bloquear el virus en la entrada y necesitamos tener anticuerpos en la entrada. Pero es muy importante tener anticuerpos ya en la mucosa, por ejemplo, tener IgA. Y no se han medido, prácticamente la gente lo que se ha medido es la IgM, la IgG. Es muy importante ver cómo está esa mucosa protegida. Y eso no se ha hecho. Y por otra parte, la respuesta de los linfocitos citotóxicos, que a largo plazo son células que se pueden activar, son células de memoria que nos van finalmente a ir resolviendo la infección. Entonces, bueno, las vacunas espero que llegue y que llegue alguna que sea eficaz, pero ojo, que sea segura, que proteja y que no induzca efectos secundarios. Muy bien, pues nada, yo creo que en resumen ha sido una excelente presentación en la cual nos has ilustrado la complejidad de entender la inmunidad, pero la necesidad de que la conozcamos porque está en la base de toda la fisiopatología de esta enfermedad. Y nos has hecho sencillo lo complejo. Y yo te agradezco mucho esta presentación tan brillante y tan completa. Nada más de agradecer a todo el mundo. Hemos tenido más de 100 personas que han estado participando y presenciando la charla. Veo a Néstor Valcárcel, uno de ellos aplaudiendo. Hola, Néstor. Y agradecer al Colegio de Médicos por esta iniciativa de ayudarnos a todos a mejorar nuestro conocimiento en esta de las cosas buenas que nos ha traído la COVID, el vernos más y compartir nuestro conocimiento. Pues nada, África, muchísimas gracias. En el futuro tendremos más oportunidades de contar contigo para muchas cosas. Agradecerte que se hayas estado hoy con nosotros y muchas gracias a todos por vuestra participación. Muchas gracias, Marisa, por invitarme. Yo creo que la verdad que es una excelente iniciativa y de verdad, muchas gracias. Gracias a todos y llévate este enorme Muchas gracias. aplauso de parte de todos.